Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por ver mi video. La elaboración de esta actividad ha sido en el desarrollo de las actividades de la unidad 2 que lleva por nombre el texto y la composición, específicamente en el tema 4 que trata sobre los géneros textuales académicos. Ello forma parte del programa de materia Redacción. La presente actividad refiere un análisis textual del comentario El vandalismo en las marchas feministas, para lo cual revisaremos la composición, organización, componentes y elementos argumentativos y funciones del lenguaje que hayan sido previstos en el comentario antes mencionado. Antes de proceder al análisis, es importante referir los puntos sobre los cuales vamos a efectuar el análisis textual del comentario, los cuales son composición del texto con base en su estructura, organización apropiada de sus componentes, tipo de prosa, elementos de la argumentación, así como las funciones desarrolladas en el lenguaje según su uso. De la misma manera, para poder proceder al análisis, es importante presentarles el texto, que en este caso es el comentario sobre el cual vamos a hacer el análisis textual. Se nos ha pedido en la actividad que este comentario fuera redactado por nosotros mismos, por lo que el material que ves en la pantalla es un comentario que ha salido de mi autoría. Es importante involucrarnos con el contexto del comentario para poder entender las fases posteriores del análisis textual. Si gustas, puedes pausar el video para que puedas leer el comentario. Antes de entrar al análisis formal del texto, es importante hacer mención acerca de la forma y el contenido de manera general. De acuerdo con Dintel, el proceso de la escritura lleva dos fases. La primera es la preredacción. Como autor del comentario tuve que preguntarme cuál era el objetivo de mi comentario, a quién lo iba a dirigir, qué ideas quería organizar dentro del escrito, si iba a ser una cuestión expositiva o informativa y el tono que iba a utilizar. Bien, el objetivo de mi comentario es básicamente hacer una reflexión muy breve acerca de un tema de actualidad como lo son las marchas feministas y de cómo la sociedad critica hasta cierto punto la presencia del vandalismo. No escogí una audiencia como tal, o lo que quiero decir es que no referí el comentario a una audiencia en particular, pero el comentario va dirigido a aquellas personas que quieran hacer una reflexión o requieran de alguna base conceptual para hacer una crítica más profunda acerca de el vandalismo y su presencia en el movimiento feminista. Para ello quise determinar que las ideas fueran el vandalismo en sí, el feminismo, la marcha como un instrumento de demanda social. También quise referir algunos hechos históricos muy breves que nos pudieran dar un mayor marco de referencia para el comentario de la actualidad. Y bueno, todo ello tenía que ser combinado, tanto tenía que ser exposición de ideas, pero también va a haber pequeños matices de información. El tono, dada la naturaleza del tema que es muy sensible, consideré debía ser neutro. Bien, de acuerdo a Dintel, la otra parte del proceso de la escritura es la producción. Bien, la elección del tema fue lo que hice en el proceso de preredacción. De igual manera, bueno, utilicé un bosquejo, el cual se los presento. En la introducción quise referir al feminismo, las marchas, la ausencia legal y el repudio al vandalismo. En el cuerpo del texto, en el desarrollo, quise referir la lucha social, la comparativa entre la propiedad y la vida por aquello del maltrato a los monumentos y, bueno, básicamente plantear un camino hacia la perspectiva de cómo interpretar el vandalismo. Y en el último apartado, que es la conclusión, era reconocer el papel de la mujer, sus derechos, plantear una crítica del feminismo y comprender cuáles eran las motivaciones. Bien, habiendo referido estas bases del comentario, vamos a proceder al análisis. Vamos a proceder al análisis del primer párrafo. Si deseas volver a recordar lo que trataba el párrafo 1, puedes detener el video para leerlo. Bien, un análisis de este primer párrafo nos permite revisar lo siguiente. Primero,
Se trata de un párrafo de introducción, puesto que aquí se indica el tema que se abordará, que en este caso es el que elegí, que es el vandalismo en las marchas feministas. Bien, ahora por la función que ejerce dentro del comentario se trata de un párrafo expositivo, pues la breve secuencia, como se indica, la marcha, el feminismo, la impunidad, la crítica social, el repudio, el vandalismo, hace la exposición concreta de la idea central, por lo que este texto tiene una prosa expositiva. Al introducir el tema de manera directa, el ordenamiento retórico resulta directo, además de que ello es posible porque la palabra se posiciona en el autor, quien da a conocer sus ideas y apela a la función expresiva del lenguaje. Debemos preguntarnos, ¿es adecuado? Sí. ¿Por qué? Porque busca hacer una primera reflexión del vandalismo respecto de las marchas feministas, que es el objetivo del texto en sí. Además, el lenguaje que emplea el escritor le da un carácter de familiar, mismo que mantiene a lo largo del párrafo y evita tecnicismos. También nos preguntamos, ¿es coherente? Sí. La cantidad de información es la indicada y está completa. Además, se presenta en un orden. La marcha que protege los derechos vulnerados de la mujer y luego cómo se ha impregnado el vandalismo a este movimiento. La formulación es precisa y directa. El escritor ha procurado que no sea confusa al darle una estructura lógica desde lo conocido hasta el tema más actual. Por último, ¿tiene cohesión? Sí, las oraciones que utiliza el escritor están debidamente vinculadas por medios gramaticales, lo que le permite exponerlas en una secuencia lógica y ordenada. El análisis del segundo párrafo es como sigue. Si deseas volver a leer, puedes pausar el video para leer el segundo párrafo. Si analizamos el segundo párrafo, podemos ver que es un párrafo que forma parte del cuerpo del texto, lo que lo hace un párrafo de desarrollo. En este apartado se recurre a la analogía para referir que la ley no resulta eficaz a dos fenómenos de diferente magnitud, como lo son el daño a la propiedad y la seguridad de la mujer. Bien, si bien es continuación del párrafo anterior, es donde la retórica es directa, al final de este apartado el escritor hace una pregunta que pretende estimular el pensamiento crítico del lector, dándole un ordenamiento interrogativo que intentará resolver en lo subsecuente, es decir, que va a llegar a un clímax de la información. El inicio del párrafo marca el cambio a la función informativo-argumentativa, pues el escritor presenta hechos y razonamientos que son propios del autor. ¿Es adecuado? Sí. Aquí el escritor mantiene la misma forma familiar del párrafo anterior respecto al lenguaje, además de que continúa evitando tecnicismos engorrosos, a pesar de que se hace referencia a cuestiones terminológicas legales breves. Lo hace fácilmente digerible y puntual. Es coherente también, pues al continuar el tema con la comparación de los fenómenos anteriores, además introduce una breve reflexión de característica histórica sobre los monumentos, el escritor transmite de forma directa y precisa la idea principal del texto. ¿Tiene cohesión? Bueno, a pesar de que los medios gramaticales son mínimos, el escrito los ocupa de forma correcta para hacer la separación de las ideas en forma secuencial y en forma lógica. Bien, observemos aquí que las puntuaciones del texto, a pesar de que son muy breves, son muy concretas. Bien, analicemos el tercer párrafo. Si gustas leerlo, puedes pausar el video. Bien, este párrafo sigue formando parte del cuerpo del texto, por lo que también es un párrafo de desarrollo. Por su función, el párrafo es de causa-efecto, pues a través de la reflexión histórica de la mujer, el escritor pretende determinar un origen de la cuestión actual. También podemos referirlo como un párrafo climático, pues con los datos de la historia expuestos, el escritor busca estimular una opinión en el lector una vez que ha recopilado la información anterior. La idea del vandalismo se recuerda al final del párrafo, lo cual permite que el lector asocie lo que acaba de leer con lo que se le cuestiona después. Es importante referir que el escritor mantiene la función informativo-argumentativa, pues sigue presentando hechos y argumentos para aportar perspectiva a la tesis, usando la particularidad del lenguaje, de este modelo o de esta función, para encaminar al lector a la persuasión, a motivarlo a generar un criterio personal. ¿Es adecuado? Bueno, la forma del lenguaje sigue la misma tesitura que los párrafos anteriores, por lo que la familiaridad y la facilidad de las palabras mantienen al lector interesado en el desarrollo. Los tecnicismos se siguen manteniendo reducidos al mínimo. ¿Es coherente? Sí, a pesar de que introduce nueva información, es precisa y de calidad extrema. Su estructura organizada
y causal le dan continuidad al tema previsto en el párrafo anterior. ¿Tiene cohesión? Bueno, los medios gramaticales permiten un acceso fácil a la lectura del texto, lo que permite que la lógica de las palabras se mantenga. Aquí es importante visualizar que a pesar de que los elementos gramaticales siguen siendo muy particulares, ayudan a la estructuración de las ideas a lo largo de este párrafo. Por último, hagamos el análisis del cuarto párrafo. Si deseas pausarlo, puedes hacerlo. Este último párrafo, el escritor hace una reflexión basada en los aspectos previstos en los párrafos anteriores para dar cierre al argumento central, proponiendo que el conjunto informativo es una posible solución al tema tratado o, lo que es lo mismo, da una conclusión. El párrafo es expositivo, pues expone los motivos y formas que han de seguirse para interpretar el vandalismo desde una perspectiva sociológica. El ordenamiento es directo porque concretiza toda la información y la enfoca en la búsqueda de una conclusión al argumento previamente ofrecido. En este texto, en este párrafo se mantiene la función informativo-argumentativa al final, con el objetivo de persuadir al lector de generarse un criterio propio, considerando las bases que se mencionan a lo largo de todo el comentario. ¿Es adecuado? Sí, porque sigue el mismo nivel lingüístico de los párrafos anteriores. Además, la conclusión se presenta al cierre de la argumentación previamente leída. Las palabras que se usan en la conclusión son de uso común y concreto. ¿Es coherente? Claro, al ser la información concisa y ya conocida por el lector, el acceso al párrafo es sencillo en la medida que recopila la información que se revisó a lo largo del texto. ¿Tiene cohesión? También, aquí el uso de las comas se ha hecho con la intención de que el lector en última instancia reflexione con cada pausa sobre lo que se le refiere a la vez que se espera que traiga a la memoria la información antes prevista. La conclusión remite de manera secuencial y lógica el método que ha de seguirse para definir un criterio para la interpretación del vandalismo en el movimiento feminista. Observen aquí cómo las comas incitan a que el lector haga una reflexión recordando toda la información antes vista. Bueno, hemos hecho el análisis de todos los párrafos, pero también es importante que hagamos en última instancia un análisis del modelo del texto, que en este caso fue el comentario. Bien, para que un comentario sea comentario debe existir lo siguiente. Presentación del tema. En el caso, el tema se presenta, el cual es el vandalismo, y es directo. Análisis del tema. Claro, a lo largo del comentario se hacen referencias a hechos, situaciones, circunstancias y reflexiones que hacen un análisis propio del tema. Juicio crítico o interpretativo del suceso. A lo largo del comentario, yo como autor del mismo, me enfoqué en elaborar juicios de valor muy concretos respecto de las situaciones, interpretando, como bien lo refería en el ejemplo de los casos históricos, cuestiones interpretativas de los sucesos. Por último, ofrezco una solución o orientación, si bien yo no pretendo que la persona que lea mi comentario tenga una idea generalizada, a lo que sí lo exhorto es a que haga un análisis de la información que se le presenta para que él mismo tenga material para hacer su propio comentario o su propia opinión. Bien. También es importante referir los puntos que Díaz Garza señala sobre un buen comentarista. Agudeza crítica, personalidad, cultura, conocimiento del campo, sentido social, discreción, buena redacción y estilo literario. Bien, agudeza crítica. En el caso del comentario vemos que el escritor interpreta lo que ve, que en este caso pues es una cuestión social. Y bueno, en el comentario él no se va por lo trivial, sino destaca lo más relevante. Personalidad, claro, hace una crítica honesta desde su perspectiva, además de que orienta al lector en ciertos aspectos y bueno, eso es el motivo del comentario. Cultura, claro, se presenta la cultura en la referencia de los hechos históricos y sociales. Conocimiento de campo, bueno, eso es indispensable. Si bien el feminismo es un tema muy extenso, el escritor, en este caso yo, me enfoqué en un tema en particular, por lo que el conocimiento ahí está. El sentido social, bueno, mi comentario va dirigido a un grupo de personas, mayoritaria preferentemente. Entonces, se le recomienda al lector que respalde su información con otros medios. Bien, la discreción, pues bueno, sí, evito el exhibicionismo y los juicios son concretos. Además, tengo la redacción que se presenta es una técnica general y bueno, posee un estilo literario propio. Para mayor